de Mario, la cual la vamos a llenar hasta un cierto nivel de líquido. Entonces, para llenarla necesito sellar bien los tapones aquí abajo y necesito también tapar el orificio de salida. Cuyo orificio inferior consta de una longitud L más menos su incertidumbre, y en la parte superior tenemos el otro tubo capilar, el cual tiene una determinada longitud. ¿Qué pasa cuando yo lleno de líquido, de agua, la botella? Aquí tengo tapado, aquí tengo el dedo, aquí tengo puesto el dedo. Y también he procurado que la parte inferior del tubo capilar, la parte inferior, esté justo en el centro del radio del capilar inferior. ¿Qué sucede en ese momento con el líquido que tengo? Si saco el dedo de donde lo tenía. ¿Deberá salir agua o no deberá salir agua? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Resulta que en ese punto, ¿qué pasa con la presión atmosférica? ¿Quién dijo? Entonces la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 y este es igual a la presión ¿ya? De tal manera que se cumple, ¿qué relación? Que la velocidad de salida ¿verdad? Siendo h, ¿qué cosa? Siendo h la altura o la diferencia de altura que existe entre el punto 2 y el punto 1, pero en este caso, como no hay diferencia de altura entre los dos puntos, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad en este momento es 0, ¿sí? Listo, he hecho la primera parte de la labor que tengo que hacer, que es llenar la poma, conseguir precisamente ese punto en el cual la velocidad aquí sea 0, ¿verdad? Velocidad de salida 0. Pero el trabajo consiste en ir modificando la diferencia de altura que existe entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, para medir dicha altura o dicha diferencia de altura, ¿no?, a la que le vamos a llamar h, entonces tenemos este calibrador de Vernier. Para ello tendré que realizar las respectivas mediciones. En primer lugar, ya tengo un dato que es L, ¿no?, que lo medí. Veamos, han dejado el capilar que nos ha tocado aquí es muy angosto. Entonces van a procurar hacer la medición al final, ¿no?, porque no entra precisamente hasta la profundidad, no entra. Entonces van a procurar hacer al final la medición, cuidado, van a quebrar la punta. Voy a necesitar medir esa altura de ahí. ¿Y cómo hago eso? Cuando usted eleva
el capilar. ¿Qué sucede? Sucede que aquí eleva una determinada altura h más menos delta h. Y es esa misma h más menos delta h la que se me desplaza hacia arriba, ¿no? Entonces yo puedo medir, o sea, esa misma h más delta h, yo puedo medirla por acá arriba. Si es que yo decido aquí, en este punto inicial, marcar una referencia. De tal manera que esa referencia se me habrá movido, ¿no? Se me habrá movido. Por acá se me habrá movido. En la medida que eleve el capilar, ¿no? A lo que subo el capilar. ¿Qué me dice la tabla de datos, jóvenes? Dice altura, ¿verdad? Entonces voy a registrar esa primera altura de ahí, ¿no? Que le llamaré un h sub 1. ¿Sí? Entonces tendré una respectiva h sub 1 más menos delta h sub 1. He hecho la marca aquí. Levanto, haciendo movimientos hacia los costados, no de frente porque se pone un poco más duro. Levanto. A ver, cójala dura. Comenzará a fluir, como están viendo, una determinada cantidad de agua. Entonces, ¿qué haré? Controlaré el tiempo en el que fluye la cantidad de agua. Que lo vamos a hacer para este orificio, vamos a considerar 10 segundos, 15 segundos. 15 segundos, eso es lo que vamos a considerar. Y entonces, yo tengo acá mi vernier y podré tomar la medición, ¿sí? De cuánto conseguí elevar el punto 1 desde el punto 2, que es el mismo que voy a medir en la parte de arriba, ¿no? ¿Dónde registro la medición? Tal como si estuviera colocando aquí en el centro alguna pieza, ¿no? Aquí está la medición y esa es la que tengo que ir registrando. Haré ese procedimiento ¿cuántas veces? ¿Cuántos? Ya tenemos 5, entonces haré ese mismo procedimiento, lo haré hasta H2 más menos delta H2, H3 más menos delta H3, H4 más menos delta H4, H5 más menos delta H5. Entonces, mientras ocurrió eso, ¿qué estuve haciendo? Estuve midiendo el tiempo. Otra medición directa más. ¿Qué cosa? Por cada ocasión que varíe esa altura, estuve midiendo un volumen. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a ayudar a completar lo siguiente que tengo en la tabla? Entonces aquí tengo también tiempo y aquí tendré, pues no, un tiempo que le estamos poniendo 15 segundos. ¿Ya? Pero debo considerar de que si cuando terminé de hacer la primera experiencia me dieron 14.99 segundos, tengo que escribir los 14.99 segundos. ¿Sí? No por el hecho de que estoy dando una referencia, a todo le voy a considerar como 15, sino que le pondré lo que tenga, ¿no? 14.99, vamos suponiendo que le ocurrió en la primera ocasión, y en la siguiente ocasión le ocurrió 15.21. Registraré esa medición. Acá H lo tenemos todo que llevar
¿A qué unidades? A metros. ¿Qué tendremos por acá? El volumen con su respectiva incertidumbre. ¿Quién me da la incertidumbre en el volumen? El vaso, ¿no? El instrumento de medición. Acá me la dio el cronómetro. Acá me la dio el vernier. ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora tenemos que determinar el caudal. El caudal. Entendiendo por el caudal que circula en una región, ¿como qué cosa? ¿Cuánto volumen circula en un determinado intervalo de tiempo? ¿No? Tenemos volumen, tenemos tiempo. Ojo con las cifras significativas que obtenga aquí. Les recuerdo que esta es una medición indirecta, por lo tanto tendrá que aplicar las reglas que existen para, en este caso, para la división. Listo, tengo mi tabla de datos llena, ¿verdad? ¿Qué más necesito? Ahora voy a hacer, ¿qué cosa? Voy a construir un gráfico caudal versus H. En ese gráfico, entonces tendré ¿cuántos puntos coordenados? Aquí tengo 5 puntos coordenados. Entonces tendré 5 puntos coordenados. Linealizaré dichos puntos, ¿verdad? De tal manera de que me salga la mejor recta. Luego, ¿qué haré? Escogeré dos coordenadas que no sean las de las mediciones, porque recuerde que aquí usted está linealizando, está haciendo su mejor ajuste. Entonces, escoge las coordenadas y de aquí, ¿qué calcula? La pendiente, una pendiente P, ¿qué va a hacer qué cosa? La diferencia que tenga aquí, ¿verdad? Este delta Q sobre ese delta H. ¿Sí? Determinará la pendiente. Teniendo nosotros de aquí una ecuación lineal. ¿Cuál es esa ecuación lineal? Esa ecuación empírica. Esa ecuación empírica obedece a ¿qué cosa? A Q, que es igual a P por H. Siendo el valor de P, ¿cuál? ¿A qué conozco teóricamente como caudal? La teórica, la ecuación teórica. De la ecuación teórica tenemos, de acuerdo a lo que hemos, que Q me queda en función de quién, de pi del radio que tenga el capilar de la densidad del fluido, la gravedad, o 8, L, no, y por el coeficiente de viscosidad, ¿no? Entonces, esto es lo que
tenemos como parte teórica. Tenemos la analogía entre el valor que tengo aquí con la pendiente y todo esto que está multiplicando, ¿no? Por eso dejé H afuera. De tal manera de que la gráfica a mí me va a aportar con un valor de pendiente, obteniendo el coeficiente de viscosidad para esta práctica de esta manera determino el coeficiente de viscosidad para el agua. No me debo de olvidar que aquí falta más o menos su respectiva incertidumbre en la viscosidad. ¿Qué variables tengo? Como mediciones directas tengo el radio, ¿verdad? Para ello tengo que medir el diámetro del capilar de salida, ¿no? Y hacer esa división para 2. Ya medí la longitud de todo el tubo de salida, ¿no? De todo el tubo de salida, de todo el capilar de salida, por la que está viajando este fluido. Entonces tengo este valor, longitud, pendiente, esto es una constante y esto es otra constante. Entonces tengo que hacer la derivada parcial con respecto ¿a quién? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? ¿Con respecto a quién? A R, correcto, por la incertidumbre de R, más derivar la función con respecto a quién. La siguiente variable que es L por la incertidumbre de L, más derivar la función con respecto a P por la incertidumbre de P. Entonces aquí tengo que necesito la incertidumbre de P también calcularla. ¿Cómo hacía eso? Entonces, de acuerdo a la escala que he tomado yo aquí, ¿verdad? Tengo la escala, ¿verdad? Tengo aquí mi escala, ¿verdad? ¿Qué tengo? Para esta de aquí, ¿cómo me queda? Por acá tengo una escala. ¿Cómo me queda? ¿Cuál era la fórmula? Para determinar la incertidumbre, ¿verdad? Aquí necesito escala dividido para el número de divisiones en la escala. Eso es lo que voy a necesitar para realizar la incertidumbre de este delta Q y la incertidumbre de este delta H. Y eso me va a ayudar para determinar la incertidumbre aquí en esta parte de la propagación de todo este error, ¿no?